En esta ocasión vamos a hablar de la trigonometría del triángulo rectángulo. Recordando el tema anterior, que era el teorema de Pitágoras, habíamos dicho que, que el teorema de Pitágoras era la relación que existía entre los lados del triángulo rectángulo. En este caso vamos a ver la trigonometría. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene que tener, para indicar que una figura geométrica es un triángulo, tiene que tener ciertas cosas esenciales. Por ejemplo, que tenga tres lados. Tiene que tener, la figura geométrica tiene que tener tres lados para que sea un triángulo rectángulo. Aparte, tiene 1, 2, 3, tres ángulos. Entonces, un triángulo cualquiera tiene que tener tres lados, tres ángulos. Como en este caso estamos hablando de triángulo rectángulo, por ser triángulo también cumple con esa característica. Tiene tres lados y tres ángulos. Ahora, ¿para qué me sirve la trigonometría del triángulo rectángulo? Como les decía, el teorema de Pitágoras nos indicaba la relación que había entre los tres lados del triángulo. Recordando un poco de geometría, uno de los teoremas dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, esas serían como que los teoremas, pero por aparte de cada uno de los lados y de los ángulos. La trigonometría nos viene a unir las dos. Nos viene a demostrar la relación que hay entre los lados y el ángulo del triángulo. Entonces, acá tenemos, ¿cuáles son los lados en este caso del triángulo? Los lados son A, B y C. Esos son los lados, A, B y C. Esos son los tres lados de nuestro triángulo que tenemos acá. Y los ángulos son los que aparecen acá, más este que tenemos acá. Recordemos que los ángulos los vamos a representar con letras griegas o de alguna otra manera. Pero en este caso vamos a adoptar las letras griegas. En este caso tengo el ángulo teta y el ángulo phi, que son las que tenemos acá. También pudimos haber usado las demás. Cualquiera de las 6 que nos aparecen acá pueden ser utilizadas para indicar un ángulo. Entonces, ángulos. Tengo teta, el ángulo phi. ¿Cuál es el otro ángulo que me falta? El que tengo acá. ¿Y cómo represento ese ángulo? En este caso, como sabemos que es un ángulo recto, entonces puedo decir de una vez que es igual a 90 grados. Vamos a ver ahora a entrar de lleno a la trigonometría del triángulo recto. Bueno, entonces acá tenemos más o menos una recopilación de todas esas relaciones que hay entre ángulos y lados de un triángulo. Bueno, entonces, recordemos que en este caso estamos hablando nada más del triángulo rectángulo. Según sus lados, la relación es el teorema de Pitágoras, como lo habíamos visto anteriormente. Según sus ángulos, la relación es lo que habíamos dicho, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Y la relación según sus lados y ángulos la viene a dar los siguientes, que es en sí ya la trigonometría del triángulo rectángulo. El seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Bueno, y entonces la trigonometría del triángulo rectángulo dice lo siguiente. Habíamos dicho que el seno, el coseno y la tangente son los que dan la relación que hay entre lados y ángulos. Entonces tenemos lo siguiente. Dice que el seno de un ángulo, este ángulo que tenemos acá, puede representar a cualquier ángulo que tengamos. Puede ser teta, como en este caso, o puede ser phi. También puede ser las otras que habíamos visto, ya sea alfa, gamma o alguna otra. Entonces dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Al cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Cómo encuentro el coseno de un ángulo? Dice que es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y de ahí tenemos la tangente del ángulo. Dice que es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente del ángulo. Entonces, estas son las funciones trigonométricas que me dan relación entre el ángulo del triángulo con sus lados. Acá tenemos ángulos,
Acá estamos hablando de lados, catetos, hipotenusa, cateto, hipotenusa y catetos. Entonces, acá tenemos relación entre ángulos y lados. Vamos a ver ahora, analizar un triángulo rectángulo para ver cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el cateto adyacente y cuál sería la hipotenusa de un triángulo. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo y vamos a ver cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con relación a la trigonometría del triángulo rectángulo. Primero, voy a empezar con este ángulo, el ángulo teta. Vamos a ponerle esto 1, 1. Vamos a analizar ahora solamente este triángulo. Por el momento me voy a olvidar de esto, voy a analizar nada más este triángulo y hago lo siguiente. ¿Cómo encuentro el seno del ángulo? ¿Cómo encuentro el seno del ángulo? El seno del ángulo. Dice que es, recordemos, ángulo, ángulo, ángulo. Catetos, hipotenusa. El seno del ángulo dice que es igual al opuesto. Recordemos que es cateto opuesto dividido la hipotenusa. Acá en este caso, A y B es igual a un catetos. Y C es igual a la hipotenusa. ¿Por qué? Primero recordemos que frente al ángulo recto va a estar siempre la hipotenusa. Por eso es que C es hipotenusa en los demás catetos. Seno es igual, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Cuando yo hablo de algo opuesto es porque está del otro lado, por ejemplo, o en este caso puedo verlo como que está frente de algo. Como hablo de este ángulo, entonces hablo al que está enfrente de. ¿Quién está enfrente de este ángulo? Está B, el lado del triángulo rectángulo B. Dice que es cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto de este ángulo, estoy hablando de este ángulo, es B. ¿Por qué? Porque es el que está enfrente de él. Seguimos hablando de, bueno, de ahí dividido la hipotenusa. La hipotenusa pues no va a cambiar porque va a ser la misma, no hay problema con eso. Entonces acá tengo hipotenusa, que en este caso es C. En este caso hablando del seno del ángulo. Vamos ahora al coseno del ángulo. Analicemos el coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Dice que el coseno del ángulo es adyacente, cateto adyacente, dividido la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente de este ángulo? Cuando hablo de algo adyacente, es porque estoy hablando de algo que está a un lado, a la par. Podríamos verlo de esa manera. Entonces, voy a buscar un cateto que esté a la par del ángulo del cual yo estoy hablando. Estoy hablando de este ángulo. ¿Quién está a la par de este ángulo? A. Estoy hablando de A. ¿Por qué? Porque es el que está a la par. Ah, pero C está a la par también. Sí, pero en este caso recordemos que C es una hipotenusa y no un cateto. Entonces hablamos de A, el que está adyacente al ángulo del cual estoy hablando. Entonces tenemos A, porque es el cateto adyacente, dividido la hipotenusa. En este caso le habíamos dicho que la hipotenusa no cambia, entonces sigue siendo así. Vamos a analizar ahora la tangente. Acá de este lado lo vamos a poner tangente del ángulo. Igual, dice que es el cateto opuesto. Habíamos dicho que el opuesto es el que está enfrente de, entonces tengo B. Dividido cateto adyacente. ¿Quién es el adyacente? Es que está a la par, entonces dividido A. Pues ya analizamos nuestro triángulo rectángulo en base a este ángulo. Vamos ahora a analizar el otro ángulo que tenemos de este lado. Bueno, ahora vamos a analizar el ángulo phi. Vamos a ponerle a este ángulo 2 porque va a ser un segundo análisis que vamos a hacer en base ahora solo a ese ángulo. Solamente a ese ángulo yo me voy a enfocar ahorita. Como ya analizamos el anterior, entonces esa ya la tenemos, no la vamos a tocar ahora. Vamos ahora a este ángulo phi. Nuevamente,
Seno del ángulo. Seno del ángulo. Nótese que ahora estoy usando esta simbología del ángulo porque estoy hablando de este ángulo. Acá usé la misma de acá arriba porque estaba hablando del ángulo teta. Les había dicho que este ángulo puede ser cualquiera de las otras letras griegas que habíamos visto. Entonces, en base a eso, usted va a poner el ángulo del cual está hablando. Ahora estamos hablando del ángulo phi, que es el que tenemos acá. Dice que esto es igual. Hablamos del seno cateto opuesto. El opuesto del ángulo phi, ¿quién es? Ahora si nos vamos a dar cuenta que es casi lo contrario a lo que habíamos hecho en este ángulo que teníamos acá. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el opuesto es el que está enfrente del ángulo que vamos a tener. Como estoy hablando ahora del ángulo phi, ¿quién está enfrente de él? Esto es el lado A, que es un cateto. Entonces, cateto opuesto. Entonces es lo que nos toca poner acá. En este caso hablo del lado A. Dividido la hipotenusa. Nuevamente la hipotenusa no varía, como lo habíamos dicho. La hipotenusa no va a cambiar. Siempre y cuando yo la distingue, pues va a ser la misma. No importa de qué otro ángulo vayamos a hablar. Entonces habíamos dicho que la hipotenusa está enfrente del ángulo recto. Entonces en este caso no varía. Vamos al coseno. El coseno del ángulo phi es igual. El coseno cateto adyacente. El cateto adyacente del ángulo phi es B. Ahora es B. ¿Por qué es B? Porque no es esta C que tenemos acá. Porque habíamos dicho que esa es la hipotenusa. Y en este caso estoy hablando del cateto adyacente. Entonces el otro cateto que está a la par. El cateto que está a la par de phi es B. Tengo B dividido la hipotenusa, que no va a cambiar, habíamos dicho, entonces es C nuevamente. Y de último tenemos la tangente del ángulo phi, que es igual. La tangente dice que es igual al cateto opuesto. El opuesto de phi es A. A dividido cateto adyacente. ¿Quién es el adyacente a phi? El que está a la par de, entonces es igual a B. De esta manera ya tengo mis tres funciones trigonométricas para phi, mis tres funciones trigonométricas para teta. Y de esta manera ya podemos resolver algunos problemas relacionados a triángulos rectángulos. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se aplica.